Bueno, y la influencia que tuvo Sócrates en las diferentes escuelas filosóficas que vinieron posteriormente a su muerte fue muy grande. De hecho, influenció, ¿verdad?, a varios de sus discípulos a iniciar sus propias escuelas de pensamiento y muchas de ellas muy influyentes en la antigua Grecia, inclusive trascendieron el tiempo y hoy siguen teniendo mucho calado en personas que aún hablan sobre estos temas o han sido influenciados, ¿verdad?, por este tipo de pensamiento. Inclusive es muy común encontrar hoy en YouTube, por ejemplo, videos que hablan de una o de otra escuela, uno u otro personaje. Pues claro, aquí hay tela que cortar al respecto porque hay ejemplos muy interesantes sobre cómo es que debe ser ese ideal de vida, de cómo debe ser vivida esa moral, cómo deben ser esas ideas que deben conducir a la persona. Bueno, pues para entrar en materia, primero eh, no quisiera olvidar a su discípulo Platón, ¿verdad? Platón no es el verdadero nombre, ¿verdad? Es un apodo, de hecho, Aristócles es el nombre de este personaje. Sin embargo, como era una persona corpulenta y tenía omoplatos, ¿verdad?, anchos en su espalda, bueno, pues de ahí le viene el apodo, ¿verdad?, de Platón a cada uno de sus omoplatos. Y bueno, pues haciendo referencia a los platos de donde uno usualmente come. Bueno, pues aunque quisiera detenerme en la filosofía de Platón un buen rato para poder explicar, bueno, pues eso me llevaría a otros derroteros que quizás no sean tan importantes esta noche. Sin embargo, sí es menester decir que hay muchas ideas, ¿verdad?, que hoy calan, ¿verdad?, bastante con respecto a lo que se privilegia en la filosofía. Bueno, pues 2000 años de historia, Platón influyó tantísimo, ¿verdad?, en aquellos primeros padres de la iglesia, científicos, etcétera. Y bueno, pues inclusive hoy hasta en el cine seguimos en cierto modo perfilando sus ideas. Bueno, quisiera hablarles, ¿verdad?, sobre que en cierto modo la realidad no es como la pensamos, nos diría, qué sé yo, Platón, eh, con su famoso mito de la caverna, donde, ¿verdad?, hay personas que ven sombras y no han visto más allá de, porque están atrapadas en cierto modo. Bueno, pues eso muchas personas hoy en día lo relacionan, ¿verdad?, con como películas de ficción tales como Matrix. En realidad, bueno, es una circunstancia muy interesante esta, ¿verdad?, que se le podría eh, dar discusión en otra ocasión. Sin embargo, frases como existen tres clases de personas, aquellos que aman la sabiduría o el conocimiento, hay quienes son amantes del honor y hay otros que solo son amantes de la ganancia. Bueno, pues también el mundo físico, ¿verdad?, no solo el mundo ideal, el de las ideas, era importante para Platón. Bueno, pues, ¿cómo decir? Entre tantos discípulos, ¿verdad?, que tuvo y que influenció Sócrates, Platón fue uno más. Sin embargo, como veremos más adelante, influenció a uno de los principales que continuaría con las ideas, en cierto modo, de Sócrates, ¿verdad?, que es Aristóteles, claro, dándole cuerpo a lo que hoy tenemos como ética, ¿no? Y es que, bueno, vamos a hablar sobre uno de sus discípulos, ¿verdad?, indirectamente de Sócrates, el finado Antístenes. Antístenes, bueno, pues este que aparece acá no es Antístenes, sino es un discípulo de Antístenes. Y este es uno de los discípulos, ¿verdad?, de Antístenes, Diógenes el Cínico, que en cierto modo sería el que continuaría una escuela que fundó este señor que les cuento, Antístenes, que sí era discípulo de Sócrates. Y bueno, pues ellos eran conocidos como los cínicos. Hoy quizás cuando a alguien le dicen cínico, ¿verdad?, quizás recuerde
a una persona que dice mordazmente algo o de manera, qué sé yo, de doble sentido o que quizás está diciendo algo, ¿verdad? Que en cierto modo tiene humor negro, pero no es así, ¿verdad? Cuando hablamos del cínico, hablamos de que proviene de un vocablo griego que significa quínico, lo cual quiere hacer referencia al perro, quínico es perro. Y bueno, pues resulta ser que cuando uno lo ve, digamos, al perro, uno ve que el perro es alguien muy autosuficiente y es que la filosofía que estas personas en aquel momento promulgaban era que uno ya venía con todo lo que necesitaba y que todo lo demás era superfluo. Y bueno, pues Antístenes, era una persona humilde, ¿verdad? De hecho, en ciertos pasajes por ahí, Sócrates le elogia ahí el hecho de que su túnica estaba huequeadita, ¿verdad? Y a través de sus huequitos, Sócrates veía la grandeza de este señor. Y resulta ser que un día, ¿verdad? Llegaría a él uno de sus principales discípulos que se llamaba Diógenes. Diógenes venía de un lugar que se llamaba Sinope. Y bueno, pues resulta ser que él era de, bueno, de una clase alta. Y resulta ser que el papá de él se dedicaba a la banca. Y bueno, pues Antístenes, perdón, Diógenes siendo joven, tuvo la oportunidad también de ir a visitar al oráculo de Delfos. Y bueno, pues como todo joven le preguntó qué podía hacer para volverse famoso. Y supuestamente el oráculo le respondió, bueno, pues falsifica la moneda, ¿verdad? Entonces al otro le sonó muy fácil. Bueno, antes las monedas generalmente eran de metales preciosos, como decir el oro o la plata. Y bueno, pues empezaron a sustituir cierta cantidad de oro y plata por algunos otros metales no tan nobles. Y bueno, pues en cierto modo cuando descubrieron la estafa, la gente se enardeció y tuvo que huir, al punto que estuvo dando vueltas hasta que llegó a Atenas, donde conoció a Antístenes. Y Antístenes era muy reacio a querer tener discípulos, ¿verdad? De hecho, todas estas cuestiones que les estoy contando, ¿verdad? Eh, forman parte, ¿verdad? De lo que cuenta Diógenes Laercio. Posteriormente, por ahí también les dejé un audio donde habla sobre este personaje, ¿verdad? Todo un ícono de la filosofía, una superestrella, ¿verdad? O sea, quienes nos gusta la filosofía, pues en determinado momento reparamos, ¿verdad? En este personaje, aunque un hombre, ¿verdad? Que rechazó bienes materiales y todo, se volvió sumamente famoso, inclusive tantísimos cientos de años después de su desaparición. Y es que cuando llegó donde Antístenes, como les decía, bueno, pues él no quería tener discípulos y este insistía, insistía, insistía y en algún momento hizo a pegarle y el otro le dijo, no, sí, sí, pégueme. Usted no va a encontrar a alguien tan dócil, ¿verdad? Que aguante, ¿verdad? En cierto modo, esas reprimendas. Y bueno, pues eso lo hizo saber de que era una persona que se podía entrenar. Y bueno, pues aquí está eso de que el discípulo supera al maestro, porque hoy recordamos más a Diógenes que al mismo Antístenes. Y es que este señor, ¿verdad? Pues vivía en un tonel, donde no tenía absolutamente nada, tal vez hay como decir, una cobija para taparse y bueno, pues, y era muy admirado por la gente en Atenas. De hecho, una vez le rompieron ese tonel donde vivía y la gente, ¿verdad? Se lo repuso. Y bueno, pues, ¿cómo decir?
Ahí lo veremos, ¿verdad? Con un farol. Tenía la costumbre de salir a las calles buscando un hombre justo, ¿verdad? Y con eso quería decir que veía muchas injusticias, mucha gente falsa, mucha gente, ¿verdad? Viviendo, eh, tratando de aparentar lo que no era. Y bueno, pues, ¿cómo decir? También hacía cosas que quizás, o sea, se pasen, ¿verdad? De la raya. Para eso, ¿verdad? Los invito a escuchar el audio que está entre los materiales y también entre las actividades que hay que realizar, o sea, de manera para poder complementar esta clase. Y es que en una ocasión lo invitaron a la fiesta y bueno, pues le dijeron no escupa en el piso y fue y buscó al dueño de la casa y le escupió en la cara y le preguntaron, mira, ¿por qué haces eso? Y dice, bueno, pues que no conseguí un lugar más sucio donde escupir. Este tipo de situaciones, ¿verdad? Pues de alguna manera lo hicieron leyenda, aunque estemos o no estemos de acuerdo en su forma de hacer. Y las historias, ¿verdad?, que han sobrevivido, lo vemos ahí guerreando con el famoso Platón, en cierto modo, que sostenía que los hombres, ¿verdad?, en cierto modo habíamos evolucionado a partir de las aves. Y un día agarró un pollo y lo desplumó y se lo tiró y le, bueno, ahí tenemos un hombre en potencia, ¿no? Bueno, pues dice la leyenda, ¿verdad? Porque todo esto que estoy diciendo, pues no existen más que anécdotas descritas por otros filósofos, como lo he venido indicando, que dice que un día lo secuestraron los piratas, lo capturaron y le preguntaron, lo iban a vender como esclavo, y le preguntaron qué era bueno haciendo, y él dijo que mandar. Esa misma situación hizo que lo pusieran a la venta y un hombre lo compró y lo puso como tutor de sus hijos para que les enseñara al punto de que él se ganó la libertad después. Bueno, pues cómo decir, esa misma libertad lo hizo ser una persona vieja y dicen que un día, ya estando muy mayor, estaba tomando el sol, ¿verdad? Recostado en la arena y a la ciudad, bueno, pues fue tomada por los ejércitos de Alejandro Magno, ese conquistador que luego, ¿cómo decir? Veremos, ¿verdad? Que Aristóteles, ¿verdad? Influenciaría tanto, que fue uno de sus tutores. Y bueno, cuando llegó ahí donde Diógenes, le dijeron, bueno, pues señor, Diógenes está ahí en la playa. Ya él conocía el mito de Diógenes y fue y lo buscó y la multitud lo rodeaba y dijo, bueno, pídame lo que sea, le dijo Alejandro Magno y Diógenes le dijo, podrías correrte que me estás tapando el sol. Y entonces la gente se burló, ¿verdad? Porque en cierto modo estaba despreciando a uno de los famosos generales, ¿verdad? Que en ese entonces era ya rey de todos sus territorios. A lo cual el otro respondió, bueno, que si él no fuera Alejandro Magno, le hubiera gustado ser como Diógenes. Entonces, aquí lo que quisiera resaltar es la forma de vida, ¿verdad?, de los cínicos. En cierto modo, todas estas anécdotas son para ilustrar la figura de Diógenes, pero lo que quisiera destacar es la forma de vida que ellos adoptaban, ¿verdad? O sea, el perro, ¿por qué? Bueno, porque el perro es una persona, y yo no sé si ustedes tienen algún perrito, pero él no te pone condiciones, ¿verdad? Generalmente es alguien que cuando te ve te mueve el rabo independientemente si tuviste un día malo o bueno. Es alguien que te acompaña, es alguien que te cambia la vida, que no necesita, ¿verdad? De apariencias para poder agradar, o sea, sino ser el mismo. Y bueno, pues también eso, ¿verdad? Que nuestra humanidad tal vez está rellena de cosas superfluas. Es una denuncia, ¿verdad? Que se viene haciendo y que hemos venido, ¿verdad? Indicando en que ciertos pensadores han venido, ¿verdad? Indicando más o menos lo mismo, claro, viviendo de manera diferente. Entonces,
Vale la pena, ¿verdad? Reflexionar en los químicos, en los cínicos, esos perros, ¿verdad? Y este perro simpático que en cierto modo muy desafiante con la sociedad de su tiempo. Sin embargo, un super personaje, una super estrella en estos días, ¿verdad? En que quizás el materialismo nos hace pensar en lo que nos hemos convertido, ¿no? En que quizás tenemos cosas que compramos y que quizás no necesitamos y pensar en aquellas cosas que son necesarias. Ahora quisiera hablar sobre la figura de Epicuro, ¿verdad? Él fundó la escuela epicúrea, quizás también llamada hedonista. Hoy en día, cuando a alguien se le dice hedonista, generalmente pensamos en una persona que cultiva su cuerpo y que desprecia qué sé yo, lo intelectual. En aquel entonces no era igual, ¿verdad? Epicuro de Samos creció precisamente en la isla de Samos, nació ahí, entre el 341 y el 270 antes de Cristo. Uno de los filósofos sumamente influyentes, bueno, pues muy controversial en su tiempo, no a todos les agradaba. Sin embargo, hoy nos legaron algunos textos. Él fue una figura que escribió mucho, lastimosamente no quedan muchos de esos textos, apenas nos quedan pedacitos. Y bueno, de esas frases, en cierto modo, una vez le preguntaron por si creían en los dioses, ¿verdad? Y esas frases picantes, ¿verdad? Que solían decir aquellos filósofos, esta es una, ¿no? Que dice, dioses, tal vez los haya, ni lo afirmo ni lo niego, porque no lo sé ni tengo medios para saberlo, pero sé, porque esto me lo ha enseñado diariamente la vida, que si existen, ni se ocupan ni se preocupan de nosotros. Y es que, en cierto modo, él, si ustedes echáramos para atrás a una máquina del tiempo, él fundó un espacio que se llamaba el Kempis, el jardín, donde la gente se comportaba, ¿verdad?, como los modernos, casi contemporáneos hippies, aunque ya están lejos de la forma en que hoy vivimos, pues se verían muy parecidos. Y bueno, pues la gente denunciaba la inmoralidad en ese jardín y era que participaban mujeres, ¿verdad? Cosa que no muchas veces se podía hacer en otras escuelas y bueno, pues se cultivaban las artes y las mujeres tenían voz y voto. Si vamos, ¿verdad? La música era lo principal, los cabellos largos, el hecho, ¿verdad?, de que la gente pensara de manera libre, pues escandalizó, ¿verdad?, a la sociedad de los griega en aquel entonces. Máximas de Epicuro, hay un montón. De hecho, muchas veces he acudido, ¿verdad?, a pensar en esto. En cierto modo, eh, hay muchas cosas relevantes, ¿verdad?, de cómo se debe vivir la vida según Epicuro. Sin embargo, una de esas cuestiones que nos hablaba era del dolor y cómo, en cierto modo, ¿verdad?, el dolor te hace diferente y de alguna manera te hace más sensible a otras cuestiones. Y bueno, pues para él, ¿verdad? Entre las máximas que tenemos es que el futuro no es nuestro, pero tampoco puede decirse que no nos pertenezca del todo. Lo estamos construyendo. Y esta otra, ¿verdad?, que siempre me llama tantísimo la atención es que el que no considera lo que tiene como la riqueza más grande del mundo es un desdichado, aunque sea el dueño del mundo. O sea, lo que decía que en otras ocasiones que los seres humanos somos seres imperfectos, que estamos insatisfactoriamente deseando, ¿verdad?, más cosas a pesar de que lo tengamos todo. Y es que esas eran, ¿verdad?, esas máximas que Epicuro nos invitaba a pensar. Por ejemplo, esta frase, ¿verdad? Yo participé
de un equipo de trasplantes y muchas veces antes de iniciar un trasplante, antes de que la persona ingresara al quirófano, a sabiendas de que quizás no pudiese salir y muchas veces, eh, ¿verdad? Muchas de esas personas se acercaban a hablar antes conmigo y hablaban del miedo a la muerte y bueno, pues yo haciendo uso, ¿verdad? Y tomando licencia de lo que Epicuro pensaba, yo les invitaba a pensar, ¿para qué temerle a la muerte? Porque si mientras existimos, ella no existe, y cuando existe la muerte, entonces no existimos nosotros, ¿no? Bueno, son frases, ¿verdad?, que en cierto modo te ponen a pensar muchas veces sobre estas cuestiones, ¿no? Ahora, ¿verdad? Una escuela que en cierto modo veremos que tiene mucha influencia en pensadores posteriores. Lo veremos en la próxima clase cuando hablemos de Immanuel Kant. Cuando hablemos de este señor veremos que la ética toma un rumbo más serio, ¿verdad? Hasta este momento hemos venido hablando de cuestiones, de formas de vida, de cuestiones muy personales, de formas de pensar, pero nada vinculante, ¿verdad? En realidad con este señor que les estoy diciendo, en cierto modo se inspirará en los siguientes personajes que vamos a hablar, que son los estoicos. Pero para hablar de los estoicos, bueno, habré de hablar de algunos personajes importantes y también pensar, bueno, en cómo era su forma de pensar. Bueno, ahí los tenemos, ¿verdad? Quizás los tres principales son los filósofos más prácticos y comprensibles de la historia, dice, reza esa portada de ese libro. Sin embargo, hoy en día, si ustedes buscan, ¿verdad?, videos o libros sobre la vida estoica, se van a dar cuenta que es una respuesta que en cierto modo eh, muchas personas han empezado a acuñar nuevamente 2000 y pico de años después de que apareció, ¿verdad?, el estoicismo allá en Grecia y luego, ¿verdad?, tomaría una fuerza increíble en la antigua Roma. Y bueno, pues también en tiempos de Jesús influenció mucho a todo aquellos territorios anexados a Roma. En cierto modo, a veces mucho de lo que se dice en los evangelios recuerda, en cierto modo, esa filosofía estoica sin que se mencione directamente. Bueno, pues Pablo, ¿verdad? Muchas veces, Pablo de Tarso, sí, pienso, ¿verdad?, que estuvo muy influenciado también por esta corriente de pensamiento. Y bueno, pues cuando se habla de los estoicos, se habla de la estoa, ¿no? De la puerta. Y es que, bueno, muchas de los adeptos fueron esclavos. Bueno, en un inicio, ¿no? La esclavitud era una situación importante en la antigüedad. Cuando ahora hablemos sobre Aristóteles, veremos, ¿verdad?, el gran prejuicio que tenía ser esclavo. Sin embargo, las personas que empezaron darle fuerza a lo que era el estoicismo eran esclavos. Y bueno, pues muchos de ellos ganaron su libertad con la fuerza de voluntad y también con la fuerza de sus palabras. Y bueno, pues uno de esos es Epicteto, ¿verdad? Un hombre que nació siendo esclavo y bueno, pues su dueño lo torturaba y en cierto momento, ¿verdad? Epicteto le advirtió que le iba a quebrar el brazo porque se lo estaba doblando. Y el otro muy sereno, ¿verdad? Le advirtió al amo, bueno, me acabas de quebrar ahí el asunto y ya no te voy a poder ayudar, ¿verdad? Tiempo después él gana su libertad. Y es que, bueno, pues, ¿cómo decir? Muchas de las enseñanzas precisamente que quedaron plasmado en un libro que es muy famoso, que anda por ahí, de hecho está entre los materiales que dejo para esta clase complementarios, que es un libro que se llama El Equiridión o Manual de Epicteto, donde se recoge la forma de pensar de estas personas
Y en entre el que es rescatado, ¿verdad? Es frases como la siguiente, dice, el hombre sabio no debe abstenerse de participar en el gobierno del Estado, pues es un delito renunciar a ser útil a los necesitados y una cobardía ceder el paso a los indignos. Y es que tenían una forma, ¿verdad? Muy directa. Y, ¿cómo decir? Ellos pensaban que yo puedo, ¿verdad? Tener control única y exclusivamente de lo que pienso y siento. De lo contrario, ¿verdad? Para fuera de mi persona, no tengo control en absolutamente nada. Y bueno, pues cómo decir, no vale la pena para ellos lamentarse, no vale la pena llorar por las situaciones. ¿Por qué? Porque usted es el dueño de sus sentimientos, de sus acciones. Y por más que te hagan enojar o por más que te insulten, ¿verdad? Y pues depende de vos si aceptás eso o no. De hecho, ¿verdad? Aquí ellos, qué sé yo, cuando alguien fallecía, ¿verdad? Y alguien lloraba por la pérdida de esa persona, en cierto modo decían, bueno, pues es que esa persona pues no te pertenecía, en algún momento se iba a ir, no era inmortal, ¿verdad? No, ¿para qué llorar, ¿verdad? Sobre el cántaro que se quebró y sobre la leche derramada. Y bueno, pues en cierto modo ellos, ¿verdad? Aunque como les digo, eran esclavos, eran dueños de sí mismos y en cierto modo eran libres interiormente. Otras máximas que recuerdo, qué sé yo, bueno, pues ahí está el audio, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan escuchar, dedicarle un rato ahí a reflexionar sobre esas enseñanzas que hoy, les digo, tienen mucho calado en nuestro mundo, quizás sean la respuesta para muchos de los problemas, ¿verdad? O situaciones que a veces nos acompañan ahí en nuestras tristezas. Está el hecho de que, bueno, muchas veces si nos metemos a determinada profesión, a determinadas circunstancias, bueno, pues nosotros somos los que decidimos si nos afectan o no. Por ahí se ha, ¿cómo decir?, actualizado un poquito el hecho de que si te metes a filósofo, pues aguantas las críticas, si te metes a futbolista, aguantas las patadas. eh, Como diciendo, ¿verdad? Hay circunstancias que son inherentes a lo que nosotros decidimos ser, sin embargo, está en nosotros si aceptamos o no los efectos que esas circunstancias tienen en nosotros. No obstante, ¿verdad? No solamente esclavos fueron los principales personajes. Hay uno, ¿verdad?, excepcional, como lo fue Marco Aurelio, uno de los emperadores romanos quizás más renombrados al respecto. Él se le conoce como el emperador filósofo. Tuvo, como decir, un reinado, ¿verdad? Muy pacífico. Bueno, hay cuestiones, hay tintes que quizás hoy no vaya a entrar que podrían serle reprochables, ¿verdad? Es que ser emperador romano estaba sujeto a que en cualquier momento alguien, ¿verdad?, podía venir a matarte o las fronteras del reino estaban amenazadas por otros pueblos o había situaciones, ¿verdad?, que amenazaban tu vida o tu legado, entonces había que actuar. Quizás si buscamos ahí un poquillo se van a dar cuenta de que no necesariamente todo era sabiduría, ¿no? Hay máximas, ¿verdad?, que nos quedaron. Hay un libro importante de este señor que se llama Las Meditaciones de Marco Aurelio. También, este no lo he incluido, pero es fácil de encontrar, de donde se desprenden las siguientes frases que son muy, ¿cómo decir?, en cierto modo riman con lo que les he estado contando con respecto a cómo pensaban los estoicos. Y bueno, pues en cierto modo decía así, dice que la felicidad del ambicioso depende de la acción ajena, la del voluptuoso, la de sus pasiones y la del prudente de sus propios actos, ¿verdad? Ahí sobre lo que uno hace y bueno, ¿y quién es el que manda? Exactamente, yo soy el que mando
y mando desde mi interior. También meditaciones muy tristes, ¿verdad? En cierto modo, como todo es flor de un día, tanto el que recuerda como lo que se recuerda, ¿no? El pasado es pasado. Y es que estas personas pensaban mucho en el memento mori. Ellos aconsejan, ¿verdad? Piense en ese momento ideal, el día de que sea el último día en la tierra en el que usted esté, y piense, ¿verdad?, cómo le gustaría que fuese, de qué manera, dónde, cuándo, dónde, de manera que usted piense, ¿verdad? O sea, en ese momento, ¿verdad? O sea, qué tipo de acciones tiene que ejecutar para llegar a ese día que es el día más importante, según ellos, y el cual usted tiene que estar constantemente ahí repasando. Y bueno, ya casi entrando, ¿verdad?, en materia de lo que es pensamiento aristotélico, ¿verdad? Cerramos con esta frase para cerrar lo que son las escuelas que posteriormente vinieron después de Sócrates. Es precisamente una frase de Marco Aurelio, más que todo es una recomendación, que dice así, dice, purifica tus imaginaciones, controla tus apetitos, apaga tus deseos, de esta forma conducirás todo para preservar libre a tu espíritu.